agradecer en la persona del director, a la CONADI, por entender que efectivamente somos un territorio pehuenche, que sin duda una oportunidad de desarrollo tiene que ver con como actores principales nuestra gente. Y este programa, este concurso justamente refleja eso, la posibilidad que nuestras mujeres mapuches puedan desarrollar proyectos interesantes que tienen que ver con un fuerte componente de conservación medioambiental, que es parte de la esencia de nuestra cultura, y también, por supuesto, el conocimiento ancestral, que tiene que ver, lógicamente, con mantener y preservar la identidad nuestra como pueblo de nación mapuche. Es fundamental dentro de los lineamientos que nos hemos planteado desde que asumiéramos el año 2014. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte, apoyamos a mujeres emprendedoras mapuche de acá de la comuna de Curarrehue, pero por otro lado lo hacemos con un enfoque con pertinencia cultural. Un enfoque que considera la cosmovisión de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche, que tiene relación con cuidar el medio ambiente, con hacer actividades económicas que tengan relación con la cultura indígena y respetuosa de lo que es la naturaleza, y que considera el cume moñén, es decir, el buen vivir de los pueblos indígenas, y en particular del pueblo mapuche.